Buenas noches, gracias por estar aquí una vez más en tu podcast Bajo la Cama. El día de hoy, antes de empezar con nuestra historia, me gustaría preguntarte qué opinas acerca de los viajeros en el tiempo, la reencarnación o la trascendencia a través del tiempo y el espacio. La historia de hoy, sin lugar a dudas, nos dejará pensando. Siempre me ha gustado la tranquilidad de la noche, esos momentos en los que la casa está en silencio y puedo finalmente relajarme, tomar una taza de té y reflexionar sobre el día. Sin embargo, desde hace algún tiempo, esas noches tranquilas se han llenado de inquietud y preocupación por mi hijo, Daniel, de apenas unos 4 años. Desde que Daniel aprendió a hablar, mostró un interés inusual por saber quién era su abuelo, es decir, mi padre. Le conté con delicadeza que su abuelo José había fallecido cuando él era apenas un bebé. Pensé que la explicación sería suficiente para asociar su curiosidad infantil. Y efectivamente, Daniel dejó de preguntar, pero comenzó a mostrar un comportamiento bastante inquietante. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché que mi hijo estaba hablando solo en su habitación. Al principio no le di importancia. Pensé que simplemente tenía un amigo imaginario, algo común en los niños de su edad. Sin embargo, con el tiempo las conversaciones se volvieron más detalladas y realistas. Decidí escuchar con más atención y lo que descubrí me dejó realmente helada. Daniel hablaba con una voz suave y respetuosa, como si estuviera en una conversación seria con un adulto. Mencionaba cosas sobre una granja, un lugar que yo nunca le había mencionado. Mi padre, el abuelo José, solía tener una granja, pero era imposible que Daniel supiera de su existencia. Un día no pude contener más mi preocupación y decidí confrontarlo. Daniel, ¿con quién hablas?, le pregunté con una voz temblorosa, tratando de mantener la calma. Con el abuelito José, respondió con una naturalidad que me deslocó. Me cuenta cómo era la granja y me dice que seguro me gustaría mucho visitarla. El miedo se apoderó de mí. ¿Cómo era posible que Daniel supiera sobre la granja? Yo nunca le había hablado de ese lugar. Decidí indagar un poco más. ¿Qué más te dice el abuelito?, pregunté, tratando de sonar lo más casual posible. Daniel sonrió y comenzó a relatarme historias que parecían sacadas de otro tiempo. Hablaba de cómo el abuelo cuidaba a los animales, de las tardes trabajando en el campo y de los paseos que daba por los alrededores. Era como si estuviera reviviendo las memorias de mi padre, pero con detalles que ni siquiera yo recordaba con tanta precisión. Lo más inquietante era el lenguaje que usaba. Daniel, a su corta edad, hablaba con una precisión y vocabulario que no correspondían a su edad. Utilizaba expresiones y términos que parecían sacados de otra época, y sus relatos eran tan vívidos que parecían recuerdos de alguien mucho mayor. Un día, mientras jugaba en el jardín, Daniel mencionó algo que me dejó sin aliento. Mamá, el abuelito dice que te extraña mucho y que le gustaría que fueras a visitarlo a la granja. Se me heló la sangre y sentí un nudo en la garganta. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Miré a mi pequeño hijo, que seguía jugando como si nada. No sabía qué hacer ni cómo interpretar lo que estaba pasando. Decidí consultar a un psicólogo infantil, quien me aseguró que era normal que los niños tuvieran amigos imaginarios y que a veces estos podían ser figuras idealizadas. Con el tiempo, las conversaciones de Daniel sobre su abuelo comenzaron a disminuir. A medida que crecía, sus relatos se volvieron menos frecuentes y menos detallados, hasta que finalmente cesaron por completo. Nunca entendí completamente cómo era posible que Daniel supiera tanto sobre el abuelo José, ni cómo podía tener esas conversaciones tan detalladas sobre un pasado que él realmente no había vivido. Hoy miro a mi hijo, ya es todo un adolescente, y a veces me pregunto si todo aquello fue real o simplemente producto de su imaginación. Sin embargo, hay noches en las que, al cerrar los ojos, puedo escuchar la voz suave de Daniel hablando con su abuelito, y me pregunto quizá, en algún rincón de nuestra existencia, los lazos familiares trascienden más allá del tiempo y del espacio. Sin lugar a dudas es una historia que nos deja mucho, pues, qué pensar, ¿no? Me gustaría escucharte, me gustaría saber si tú tienes una historia similar o si sabes de alguien que le pasa lo mismo. Agradezco mucho tu atención y que estés el día de hoy aquí.
Te deseo muy buenas noches y, como cada noche, no olvides mi recomendación. Antes de ir a dormir, revisa muy bien qué hay bajo la cama. Recuerda que no siempre estamos solos.